El impacto fue devastador. El sonido del metal retorciéndose, el grito ensordecedor del roce contra el suelo y la sensación de que todo sucedía en cámara lenta. El vuelo 214 de Asiana Airlines estaba a solo unos metros del suelo, pero no hubo más tiempo para corregirlo. El Boeing 777, uno de los aviones más seguros de la aviación, se estrelló ahora contra la pista con fuerza brutal, arrojando escombros y pasajeros fuera de la cabina. El fuselaje giró violentamente, deslizándose por la pista hasta que finalmente se detuvo. Pero antes del caos, antes de la tragedia, hubo una mañana tranquila. Era el 6 de julio de 2013 y el vuelo 214, operado por un Boeing 777 de Asiana Airlines, se acercaba tranquilamente al Aeropuerto Internacional de San Francisco. Este modelo de avión, conocido por su seguridad, formaba parte de la flota de una aerolínea con una trayectoria impecable. Dentro del avión, el ambiente era sereno, con los pasajeros relajándose y observando la belleza del cielo y los paisajes de abajo, sin imaginar lo que estaba por suceder. El vuelo parecía ser una rutina más de éxito, pero algo estaba a punto de salirse de control. A bordo, un equipo de 4 pilotos estaba a cargo del mando. Al frente, el capitán Lee Cook, todavía entrenando en el Boeing 777, con casi 10.000 horas de vuelo, pero aún familiarizándose con este modelo específico. A su lado, observaba de cerca el experimentado instructor, el primer oficial Lee Jong-min, con más de 12.000 horas de vuelo en su haber. Otros 2 pilotos estaban allí para garantizar el relevo y el descanso necesario durante este largo viaje. Después de aproximadamente 10 horas de vuelo, los relojes biológicos de los pilotos todavía se estaban ajustando a la zona horaria de Corea del Sur, dejándolos ligeramente desincronizados. Incluso estando descansado, este ligero impacto podría afectar la precisión de tus decisiones. Entonces llegó la autorización. Se les autorizó a realizar una aproximación visual directa por la pista 28 izquierda, una pista ancha y larga, ideal para aviones grandes como el Boeing 777. El clima era perfecto, el viento suave y una visibilidad de 10 millas ofrecían seguridad. Para aterrizar. Para mayor tranquilidad, el aeropuerto contaba con un sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS, que ayuda a los pilotos en situaciones de visibilidad limitada, guiándolos con precisión hasta el suelo. Todo parecía ir bien. El localizador, un sistema de guía crucial, ayudó a mantener el Boeing 777 alineado con el centro de la pista, indicando a los pilotos si el avión estaba desviándose hacia la izquierda o hacia la derecha. La senda de planeo guiaba el ángulo de descenso, asegurando que el avión siguiera una pendiente precisa hacia el suelo, indicando si era demasiado alta o demasiado baja durante la aproximación. Pero, ese día, la senda de planeo de la pista 28 izquierda estaba fuera de servicio, lo que complicó el aterrizaje. Sin esta asistencia automática, el equipo tendría que controlar manualmente el ángulo de descenso, una tarea que requiere mucha atención y habilidad. A pesar de esto, el localizador siguió funcionando, ayudándoles a mantener la dirección correcta. Para el capitán Lee Kang-Cook, esta situación supuso un desafío adicional. Aunque tenía una amplia experiencia como piloto, había pasado poco tiempo con el Boeing 777 y nunca había aterrizado manualmente ese modelo sin soporte ILS. Y, para aumentar la presión, este sería su primer intento de aproximación visual al Aeropuerto Internacional de San Francisco. Estaba preocupado pero dudaba en compartir su inseguridad. En una cultura donde el respeto por la jerarquía es muy fuerte, es posible que haya temido que expresar sus preocupaciones pudiera ser mal interpretado. A las 11:12, apenas 15 minutos antes del aterrizaje, el copiloto de relevo regresó a la cabina y se instaló en el asiento detrás del capitán y el primer oficial, listo para monitorear el aterrizaje. En ese momento, el equipo ya había completado la lista de verificación de descenso y, con el vuelo avanzando hacia su destino, recibió autorización para descender a altitudes inferiores. Era la señal de que se acercaba el aterrizaje, y pronto la tripulación recibió instrucciones de interceptar una aproximación directa a la pista 28 izquierda. 9 minutos más tarde, el control de aproximación cuestionó la visibilidad del aeropuerto. Con el aeropuerto a la vista, el primer oficial Lee confirmó la información y el controlador aéreo autorizó la aproximación visual. La aeronave descendía a 6.300 pies, a una velocidad de 211 nudos, con los flaps y el tren de aterrizaje aún replegados. El piloto automático estaba configurado para mantener una velocidad constante mientras el avión descendía, ajustando automáticamente la inclinación del morro del avión para controlar la velocidad. Sin embargo, gestionar el descenso se estaba volviendo más difícil. El sistema de piloto automático estaba en modo de cambio de nivel de vuelo, lo que ajustaba el ángulo de la aeronave para mantener la velocidad predeterminada. A medida que la velocidad se reducía,
El piloto automático levantaba el morro del avión para reducir la velocidad, lo que dificultaba controlar el descenso con suavidad. Esto complejó la navegación, pero el equipo continuó sin utilizar los frenos, optando por confiar en el sistema automático. A las 11:23, con el avión descendiendo a 4.800 pies, el capitán Lee solicitó que los flaps se colocaran en la posición 1. El piloto monitor confirmó la comprobación de velocidad y que los flaps estaban configurados según lo solicitado. A unas 14 millas de la pista, el control de tráfico aéreo ordenó una reducción de velocidad a 180 nudos, que se mantendría hasta que estuvieran a 5 millas de la pista. El comandante ajustó la velocidad solicitando flaps en posición 5, lo que fue rápidamente confirmado. Aunque las acciones fueron correctas, el modo piloto automático dificultó el control del descenso. El equipo podría haber aplicado los frenos de velocidad para ayudar a mantener el control, pero decidió no usarlos, confiando en su lugar en el sistema automatizado para ajustar el descenso hasta el aterrizaje. La decisión de no utilizar los aerofrenos empezó a mostrar sus consecuencias. El avión abandonó la trayectoria ideal de descenso. Poco a poco, los pilotos no se dieron cuenta de que la aeronave ya no seguía los 3 grados de inclinación requeridos. La velocidad de descenso se redujo a solo 300 pies por minuto, muy por debajo de lo que se necesitaba para una aproximación segura. A unas 11,5 millas náuticas de la pista, la altitud había disminuido a 4.300 pies, lo que no era suficiente para garantizar que el vuelo mantuviera el rumbo correcto. Por ello, el comandante, consciente de la situación, cambió el modo del piloto automático de cambio de nivel de vuelo a velocidad vertical. En este nuevo modo, la tripulación tomaría el control manual de la velocidad de descenso, lo que permitiría un ajuste más preciso pero también requeriría más atención para evitar complicaciones con la velocidad del aire. Al mismo tiempo, el sistema de control de potencia cambió automáticamente al modo SPD, comenzando a ajustar activamente la potencia del motor para intentar mantener la velocidad deseada. Aún así, el ritmo de descenso siguió siendo insuficiente. Incluso con el nuevo modo de operación, el avión descendía a solo 1.000 pies por minuto, muy por debajo de la velocidad necesaria para recuperar la trayectoria ideal. La aeronave, ya por encima de la trayectoria de descenso prevista, comenzó a alejarse de la seguridad de la aproximación. Fue en ese momento cuando el copiloto de relevo, sentado en el asiento plegable, recordó la instrucción dada por el controlador aéreo: mantener 180 nudos hasta 5 millas de la pista. Aunque el monitor piloto confirmó el recuerdo, aún no se había realizado el ajuste de velocidad. El avión volaba entonces a gran velocidad, lo que complicaba aún más la difícil tarea de gestionar simultáneamente la altitud y la velocidad. Cada segundo que pasaba, la situación parecía más fuera de control. A las 11 de la mañana y 12, aproximadamente a 8,5 millas náuticas de la pista, el piloto al mando solicitó bajar el tren de aterrizaje. Esta acción aumentó la resistencia del aire, lo que ayudó a reducir la velocidad, pero la resistencia adicional en el descenso aún no fue suficiente para corregir la trayectoria. El piloto podría haber solicitado aumentar los flaps para generar más resistencia, pero optó por no hacerlo. Como resultado, el avión estaba a unos 900 pies por encima de la trayectoria de descenso ideal y la carga de trabajo de la tripulación aumentó mientras intentaban controlar la velocidad y la altitud. El piloto del monitor, al notar la desviación, comentó: «Parece un poco alta». El piloto al mando estuvo de acuerdo, pero dudó en tomar medidas inmediatas. Después de unos segundos de silencio, preguntó: «¿Quieres decir que hacemos demasiado ruido?». El primer oficial respondió de manera confusa, sin claridad sobre la situación. Sintiendo la urgencia de la corrección, el piloto al mando tomó la iniciativa: «Voy a bajar». La velocidad de descenso se ajustó a menos 1.500 pies por minuto en un intento de recuperar la trayectoria de descenso. Pero durante los siguientes 21 segundos, la cabina estuvo en silencio mientras el avión descendía a una velocidad de menos 1.500 pies por minuto, pero aún estaba por encima de la trayectoria planificada. Luego se fijó la velocidad de descenso en menos 1.000 pies por minuto, lo que resultó insuficiente. El avión se mantuvo muy por encima de la ruta ideal. Para corregir la posición, sería necesario aumentar la velocidad de descenso a más de menos 1.000 pies por minuto, pero la tripulación tuvo dificultades para mantener un control adecuado. La dificultad para ajustar el descenso indicaba una creciente falta de conciencia situacional sobre la posición de la aeronave en relación con la trayectoria correcta. A las 11:25, el controlador aéreo ordenó a la tripulación que se pusiera en contacto con la torre de control de San Francisco. El piloto monitor confirmó la instrucción, y pronto el piloto que volaba confirmó que la altitud de aproximación estaba fijada en 3.000 pies, en caso de que fuera necesario realizar una maniobra de motor y al aire. La presión estaba aumentando.
El tiempo para rectificar la situación se estaba acabando. Momentos después, el avión cruzó el último punto de referencia a 2.250 pies, a unas 5,4 millas náuticas de la pista. Este punto requería una altitud mínima de 1.800 pies, pero el avión todavía estaba a 450 pies por encima del ideal, una clara señal de que estaban demasiado altos para una aproximación segura. La situación se complicó aún más, ya que el piloto al mando tuvo que reducir la velocidad y descender simultáneamente. Estar tan por encima de la trayectoria planificada hizo casi imposible estabilizar la aproximación a tiempo para alcanzar la altitud crítica de 500 pies sobre el suelo, la altitud mínima para garantizar que la aeronave estuviera correctamente alineada y lista para aterrizar. Con el aumento de la presión, los flaps se fijaron en 20 y el avión descendió a 1.900 pies, mientras que la velocidad se redujo a 152 nudos. Pero el piloto sabía que necesitaba más. Preguntó, ¿aletas 30? Sin embargo, la velocidad todavía estaba por encima de los 170 nudos, el límite permitido para esta configuración de flaps. La aeronave, todavía muy alta y a gran velocidad, se acercó a la pista más rápido de lo previsto, dificultando aún más el control del descenso. En un intento por perder altitud más rápidamente, el piloto al mando tomó una decisión arriesgada. Cambió el modo del piloto automático de velocidad vertical a cambio de nivel de vuelo, sin comunicar el cambio, como exige el manual del Boeing 777. El piloto, centrado en la velocidad, no notó el cambio crítico en el sistema. Cuando la velocidad finalmente cayó por debajo de los 170 nudos, el piloto monitor puso los flaps en 30 según lo solicitado. Con el modo cambio de nivel de vuelo activado, el piloto automático respondió levantando el morro de la aeronave para intentar reducir aún más la velocidad. Pero aunque se había fijado la velocidad de 152 nudos, el avión todavía volaba a 172 nudos. El sistema, tratando de ajustar la altitud de aproximación, establecida en 3.000 pies, intentaba corregir algo muy por encima de la altitud actual del avión, que era de alrededor de 1.550 pies. Como resultado, el acelerador automático aumentó la potencia, intentando iniciar una subida. Esto generó un conflicto directo. El avión intentó reducir la velocidad y, al mismo tiempo, iniciar un ascenso. El piloto al mando rápidamente se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo no era el efecto deseado. Sin dudarlo, desconectó el piloto automático, hizo doble clic en el botón del yugo para desactivar la alarma audible y tomó el control manual. Tiró de las palancas de potencia a la posición de ralentí y empujó la columna de control hacia adelante, tratando de detener el ascenso. Pero mientras ajustaba las palancas de potencia, sin darse cuenta activó el modo de retención del piloto automático. Esto provocó que los ajustes automáticos de potencia se detuvieran, dejando los motores al ralentí. La velocidad del avión comenzó a disminuir rápidamente, pero la tripulación no se dio cuenta del problema a tiempo. Cuando finalmente se dieron cuenta de que el control automático de aceleración estaba desactivado, ya era demasiado tarde. La velocidad bajaba sin control. A continuación, el piloto ajustó la velocidad a 137 nudos, de acuerdo con el objetivo establecido. Sin embargo, la velocidad real continuó siendo de alrededor de 165 nudos mientras el avión descendía a una velocidad de aproximadamente 1.000 pies por minuto. En este punto crítico, la tripulación ya debería haber visto las luces de aproximación, pero con las 4 luces blancas encendidas indicaban claramente que la aeronave estaba muy por encima de la trayectoria ideal de descenso. Además, había un factor agravante. Asiana Airlines siguió un procedimiento no oficial de mantener activo el monitor del director de vuelo del piloto durante las aproximaciones visuales, mientras apagaba el del piloto al mando. Sin embargo, el procedimiento correcto fue apagar a ambos directores antes de reactivar el monitoreo piloto. Dado que el piloto monitor tenía control activo del director de vuelo, esto impidió que el sistema de control automático de potencia se restableciera al modo SPD, que habría mantenido el control de la velocidad aerodinámica. Este error no se notó y el avión comenzó a perder velocidad rápidamente mientras continuaba descendiendo a una velocidad de 1.000 pies por minuto a 151 nudos. Las luces del sistema PAPI, situadas junto a la pista, mostraban 4 luces blancas, una clara señal de que el avión aún estaba demasiado alto para una aproximación segura. A pesar de los esfuerzos de la tripulación por corregir la situación, la velocidad de la aeronave era peligrosamente baja y la velocidad de descenso estaba muy por encima de la ideal, lo que hacía aún más inestable la aproximación. Después de pasar gran parte del recorrido por encima de la trayectoria de descenso, el avión comenzó a perder altitud rápidamente, dejando a la tripulación en una carrera contra el tiempo para evitar una tragedia inminente. En este momento crítico, la atención del equipo estaba claramente dividida.
El piloto al mando alternaba frenéticamente entre intentar mantener la trayectoria de descenso y controlar la velocidad del aire. La aproximación, lejos de estar estabilizada, se acercaba ahora a una altitud de 500 pies, un punto crítico donde se debería haber tomado la decisión de dar la vuelta. Pero la tripulación no se dio cuenta de la gravedad de la situación, o tal vez creyeron erróneamente que podrían corregir las discrepancias a tiempo. La velocidad del avión cayó por debajo de la referencia de 132 nudos y las luces de advertencia comenzaron a encenderse, indicando que el avión estaba perdiendo altitud rápidamente. Ahora, por debajo del camino de descenso ideal, las luces de aproximación mostraban una combinación alarmante. Una luz blanca y 3 luces rojas. Una señal clara de que estaban peligrosamente bajos. Aún así, el piloto monitor y el copiloto no tomaron medidas correctivas inmediatas. El piloto a los mandos, desesperado por corregir el rumbo, intentó aumentar el ángulo de ascenso a unos 4 grados. Pero, incluso con este intento, la aeronave no logró estabilizar el descenso ni recuperar la velocidad necesaria. El descenso se volvió aún más crítico. Cuando el avión alcanzó unos 200 pies, la velocidad había bajado a 122 nudos y las luces de aproximación ahora mostraban 4 luces rojas, una clara indicación de que estaban muy por debajo de la trayectoria segura. El avión siguió perdiendo altitud rápidamente y la velocidad disminuyó aún más, alcanzando unos alarmantes 114 nudos. En ese momento, el piloto del monitor finalmente rompió el silencio con una advertencia urgente. Estamos demasiado bajos, enfatizando la situación que, a esas alturas, ya parecía completamente fuera de control. Con la pérdida de velocidad y el descenso descontrolado, el piloto al mando empezó a tener dificultades incluso para visualizar las luces de la pista. A pesar de múltiples advertencias visuales y audibles, que indicaban claramente que estaban demasiado bajos y tenían velocidad insuficiente, la tripulación no inició la maniobra crítica de abortar el aterrizaje y volver a intentarlo. Esta decisión, crucial para salvar el avión y a los pasajeros, se retrasó hasta que fue demasiado tarde para realizar una corrección efectiva. El tiempo estaba en su contra, y cuando se dieron cuenta de su error, ya no había posibilidades de recuperar la situación. La velocidad del avión había disminuido a solo 103 nudos. En ese momento, el stick shaker, un vital dispositivo de advertencia, comenzó a vibrar fuertemente en la columna de control, anunciando el inminente riesgo de calar. El piloto monitor, con la tensión en su punto máximo, avanzó rápidamente las palancas de potencia, tratando desesperadamente de aumentar el empuje. Los motores respondieron, pero a una altitud de solo 39 pies. La velocidad ya era insuficiente para evitar el impacto fatal. El capitán, con la adrenalina haciéndose cargo, tiró de la columna de control, todavía intentando iniciar un ascenso, pero tan cerca del suelo, que la única certeza era que el desastre era irreversible. A las 11:27 de la mañana, el vuelo 214 de Asiana Airlines se estrelló violentamente contra el muro de contención al final de la pista. El impacto fue devastador. La parte trasera del avión se desprendió y algunos pasajeros salieron despedidos del fuselaje. El avión giró fuera de control, deslizándose por la pista hasta detenerse abruptamente sobre el césped, empañado por el caos que siguió. Las luces de emergencia comenzaron a parpadear frenéticamente y los toboganes de emergencia se abrieron, permitiendo a los pasajeros evacuar rápidamente. Cuando el pánico se apoderó de él, prevaleció una ola milagrosa de supervivencia. 304 de las 307 personas a bordo sobrevivieron al accidente, pero, trágicamente, ese día se perdieron 3 vidas. La investigación posterior reveló que el factor principal de la tragedia fue la inadecuada gestión de la velocidad y la altitud por parte de la tripulación en la fase final de la aproximación. Las fallas críticas en el monitoreo de parámetros esenciales como la velocidad del aire y el perfil de descenso dieron como resultado una aproximación desestabilizada a pesar de las señales de advertencia y las señales visuales claras. El capitán, con poca experiencia en aproximaciones visuales sin la ayuda de la senda de planeo ILS y con una familiaridad limitada con el Boeing 777, sumado a la falla en la comunicación entre los miembros de la tripulación, contribuyó significativamente al fatídico desenlace del accidente. Tras el desastre, se emitieron una serie de recomendaciones de seguridad, incluida la necesidad urgente de mejorar la formación de los pilotos en habilidades de vuelo manual y aproximaciones visuales sin apoyo del ILS. El accidente sacó a la luz lecciones aprendidas con esfuerzo sobre la importancia crucial de la conciencia situacional, la comunicación eficaz y el uso adecuado de la automatización durante el vuelo. La tragedia no solo conmocionó al mundo de la aviación, sino que también dejó una huella imborrable, recordando a todos la necesidad de una vigilancia constante, un aprendizaje y un compromiso con la seguridad, para salvar vidas en situaciones de riesgo.